¿cómo están? Mi nombre es Tatiana Villarreal y soy la jefe de consultoría para Clauster. Les agradezco mucho la invitación al Clauster Summit 2021, Transformación Impulsada en la Nube. Yo soy ingeniero de sistemas con 18 años de experiencia en múltiples industrias, desde telcos hasta empresas de energía y petróleo. Tengo muchísima experiencia en proyectos de transformación digital y organizacional apalancados en tecnología. Para iniciar, me gustaría comentar que es relevante pues, mencionar que no todos los viajes a la nube son iguales, pero evidentemente existen similitudes entre ellos. Básicamente estos viajes van desde el reemplazo, aprovisionamiento de la infraestructura hasta la transformación digital completa de una organización con muchísimos tonos de grises en el medio. Si ustedes están considerando migrar o iniciaron la migración de sus cargas a la nube, seguramente se están preguntando o se han preguntado en algún punto cuál es la receta correcta para una migración exitosa. En este caso deberíamos decirles que no existe una fórmula infalible, pero ciertamente podemos aprender de las experiencias de otras organizaciones y usarlas a nuestro favor. Esta sesión reúne los desafíos más comunes en los que hemos identificado en los múltiples proyectos de migración en los que hemos participado como partners. Hablaremos sobre los retos que han sido abordados por las organizaciones como la suya, pues con el fin que puedan identificar y reducir de alguna manera el riesgo que estos desafíos suponen. Sin más que agregar, pues comencemos. Nuestra agenda será, primero hablaremos por qué movernos a la nube. El segundo punto, cuáles son los desafíos más comunes al migrar. Estaremos hablando sobre las estrategias versus plan de migración, estimación de costos, seguridad, modernización de las aplicaciones, cuáles son los equipos correctos y por último estaremos hablando qué pasa después que ya estoy en la nube. ¿Por qué movernos a la nube? La tecnología siempre ha sido uno de los principales apalancadores de las estrategias comerciales y de negocio, por lo que una estrategia empresarial basada en nube es posiblemente la mejor decisión para mantenernos vigentes en el mercado actual, donde el concepto de ventaja competitiva, pues en estos tiempos hace emerger organizaciones muy rápido y destruye otras en ciclos cada vez más cortos. Así que adoptar una estrategia de nube significa dar acceso global a su cartera de servicios y productos, diversificarse hacia servicios y productos más personalizados y ofrecer mejor calidad de servicio y tiempo de respuestas oportunos. Características que anteriormente estaban reservadas para empresas con un músculo financiero abultado. Hoy en día, una startup o un negocio clásico no puede operativizar una estrategia basada en nube con unos costos mínimos. Es algo que nosotros vemos todo el tiempo. Lo que me hace concluir que la pregunta que realmente hay que plantearse no es por qué moverse a la nube, sino cuándo hay que hacerlo. Para responder esta pregunta, podemos decir que la mejor respuesta es pues cuanto antes, pero en realidad son las circunstancias de mi negocio las que me indican cuál es el momento de saltar. Puede ser que estemos presentando un bloqueo en el crecimiento, principalmente a causa de costos de inversión, como por ejemplo compras de hardware, almacenamiento, etc. Segundo, puede ser por no tener el nivel requerido de disponibilidad y resiliencia de los servicios que ofrecemos. Por ejemplo, plataformas de soporte hospitalario. Estas plataformas necesitan normalmente mantener una disponibilidad de 24 horas al día con necesidades muy ajustadas. O simplemente me estoy quedando atrás en mi nicho de negocio y necesito innovar y mejorar el time to market de mis productos y mis servicios. Ahora bien, tomar la decisión de migrar mi plataforma a la nube es un ejercicio que debería basarse en una estrategia adecuada, planes aterrizados y resultados de costo-beneficio. Sin embargo, hay beneficios claros que nosotros podemos obtener de la nube. Vamos a repasar brevemente esos 5 beneficios. Primero, optimización de costos. La nube es muy eficiente en costos y es por ello que la migración tiene mucho más sentido para la mayoría de los negocios. Esta inversión inicial de infraestructura normalmente es casi nula, pues migrar a la nube no tiene ningún tipo de costo fijo, por lo que usted puede deshacerse de esos costos asociados de centros de datos, servidores, seguridad física, gestión del hardware, personal de operaciones,
etc. Estos ahorros pues los vamos a obtener no solamente al inicio de la migración, sino durante la operación de la carga, ya que AWS utiliza un modelo de fijación de precios, algo así como los servicios públicos de pago por uso, donde únicamente se le cobrará pues la infraestructura del servicio que haya utilizado. Segundo, agilidad y elasticidad instantánea. En lugar de esperar pues el aprovisionamiento de hardware durante semanas o quizás meses, las organizaciones pueden implementar rápidamente nuevas aplicaciones, desplegando nuevos servidores en minutos y aumentando su escala al instante cuando me crezca mi carga de trabajo, o incluso reducirla en función de algunos parámetros que yo le estipule. Además, en la nube es posible optimizar el tiempo de utilización de mis recursos. Por ejemplo, yo puedo configurar mis cargas si necesito disponibilidad de estancias 24/7 o quizás unas pocas horas. Esto hace que la utilización de los recursos sea mucho más eficiente y minimizo el tiempo de gestión de los equipos para administrar la infraestructura, para que realmente se aboquen a lo que necesitan hacer. Accesibilidad y flexibilidad. AWS es una plataforma independiente del lenguaje y del sistema operativo, pues solo hay que determinar la plataforma de desarrollo y el modelo de programación que tenga más sentido para mi negocio, y de ese modo puedo elegir qué servicios voy a utilizar, ya sea uno o varios, y también puedo ver cómo los voy a emplear. Esta flexibilidad permite a los equipos centrarse en lo que realmente les da valor, como es la innovación, y no estar administrando ni pendientes de la infraestructura. Otro de los grandes beneficios que tiene la nube es seguridad. Específicamente, la nube pública AWS es una plataforma tecnológica muy segura y muy duradera, que cuenta con certificaciones y auditorías reconocidas en el sector. Por ejemplo, PCI, DSS, ISO 27001, entre otros. Otro de los grandes beneficios que tiene la nube es la resiliencia. De forma predeterminada, pues la nube pública AWS crea copias diferentes de los datos, y estas copias las vamos replicando en distintas zonas de disponibilidad que están ubicadas a lo largo pues, del mundo. Este esquema lo que permite es reconducir las incidencias de forma mucho más rápida y añadir resiliencia a las aplicaciones. Esto lo que hace es reducir básicamente los tiempos de paradas y por supuesto los costos asociados a eso. ¿Cuáles son los desafíos comunes al migrar a la nube? A pesar de todas las ventajas de elasticidad, agilidad, escalabilidad, seguridad y rentabilidad que nos ofrece la nube y que todos ya conocemos, y a pesar del hecho pues, de que migrar a la nube en este momento es mucho más viable, no solamente técnica, sino económicamente, los desafíos pues, asociados a la migración siguen siendo una gran preocupación para muchos de nuestros clientes. Desde nuestra experiencia, hemos logrado identificar 5 desafíos claves a la hora de emprender un proyecto de migración. Primero, es importante entender la diferencia entre una estrategia de nube y un plan de migración. Segundo, calcular efectivamente los costos. Tercero, abordar la seguridad en la nube o cómo abordarla. Cuarto, cómo considerar mis aplicaciones, si necesitan modernizarse o no. Y quinto, el talento humano que se necesita para emprender este viaje a la nube. Veamos de qué se trata cada uno de ellos. El primer desafío es la estrategia de nube versus el plan de migración. Muchas organizaciones inician sus viajes a la nube convencidos pues, de que este movimiento hacia la nube les otorgará mayores ventajas competitivas, beneficios redituables, y que encima serán sostenidos e incrementales en el tiempo. Pues sí, de hecho están en lo cierto. Sin embargo, algunos casos, después de remontar el impulso inicial de crecimiento, simplemente este impulso comienza a menguar rápidamente, provocando pues, insatisfacción en el interior de las organizaciones. En la mayoría de las ocasiones, la causa principal es que no tenemos una estrategia a largo plazo que articule cómo debemos ir evolucionando técnica y comercialmente para lograr nuestros objetivos de negocio, o simplemente no nos dimos cuenta que debíamos revisarla.
De acuerdo con un estudio realizado por Gartner, para el próximo 2022, el 70% de las organizaciones van a tener una estrategia de nube formal. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de las organizaciones realmente no tienen una estrategia de nube real, incluso si ellos dicen que la tienen. Es frecuente para nosotros, con nuestros clientes, escuchar cosas como ya migré mis cargas a la nube y por lo tanto ya estoy listo, ya terminé. Pero en realidad, cuando migras sin una estrategia de nube clara, se da espacio a la adopción de patrones y decisiones que son aislados, lo que conlleva costos más altos, administración desarticulada y tener mucha más propensión a vulnerabilidades de seguridad. Al final, el resultado a mediano y largo plazo pues no es lo que estábamos esperando. Hay dos puntos que es sumamente importante tener claros. Primero, debemos pensar que en la nube como un apalancador o facilitador clave para las iniciativas de negocio, para que ellas me generen eficiencia, innovación, crecimiento, todo lo que estamos buscando. Migrar mis cargas es principalmente un paso entre varias acciones que conforman mi estrategia de nube. Para tener una estrategia digital basada en nube, es necesario un cambio en nuestra forma de ver hacia dónde vamos. Se debe entender que es un viaje continuo centrado en flexibilidad y crecimiento a largo plazo. Pues no es un proyecto finito, un proyecto táctico, pues no es algo a corto plazo. Muy frecuentemente se tiene la concepción de que una estrategia de nube y un plan de migración son lo mismo. Pero cada una de ellas tiene un objetivo diferente y un alcance y un horizonte de tiempo. Para poder entender estas diferencias, creemos que es pertinente mencionar pues, que hay 3 niveles para la elaboración de las estrategias. La primera es una estrategia de negocios a largo plazo, que proviene del CIO, de la junta directiva, pues, o el stakeholder que aplique dependiendo de la organización en la que usted esté, ¿no? Y está destinada a que todos comprendan la misión de la organización. Esta estrategia viene expresada e impulsada por los objetivos comerciales y los resultados económicos y financieros esperados. El siguiente nivel son los planes estratégicos que son más a medio término y es aquí donde encaja la estrategia de nube. Estos planes son basados en estrategia de negocio a largo plazo y son creados pues para direccionar más allá de la migración. Es decir, no solo se quedan con mi primer paso de migración, sino que deben ver mucho más allá en el tiempo. Por último, existen planes operativos y en este caso estamos hablando de un plan de implementación de nube o plan de migración, como pues se le llama. Que esto es en esencia un roadmap que abarca desde la planeación de la migración hasta la puesta en marcha de mis cargas en la nube. Para dar un ejemplo, un plan pues para cerrar un centro de datos no es una estrategia de nube, es un plan de migración. Es importante tener clara la diferencia y mantenerlos separados, porque mientras la estrategia articula nuestra evolución en la nube, alineándolos a los objetivos de negocio de la organización, el plan de migración solo nos da una hoja de ruta clara y optimizada para migrar nuestras cargas, operativizando de esta forma la estrategia. Continuando con los planes de migración, hay un desafío que es más común de lo que nosotros esperaríamos, y es que en algunas oportunidades algunos clientes nos han dicho, necesito llevar mis aplicaciones a la nube inmediatamente o debo tenerlo migrado antes del día tal. Estas solicitudes son pues dos sabores distintos de la misma necesidad, pero al final involucran el mismo desafío. Generalmente estas situaciones se dan por necesidades y exigencias de sus clientes finales o por situaciones contractuales con sus proveedores de hosting u otros proveedores de servicios y productos. En algunos casos, la organización fija una migración con una fecha de deadline en mente, pues sin tener aún un plan de migración completo y revisado, o en el mejor de los casos un plan completo pero sin un análisis exhaustivo que es requerido. Pero para ejecutar una migración exitosa entendemos que es importante tener en cuenta pues, las implicaciones de esta actividad. Estas implicaciones incluyen decisiones sobre cómo, cuándo y cuánto me costaría salir de mis centros de datos, cómo y cuánto me costaría migrar y administrar mi entorno de nube,
cómo protejo mis datos y gestiono los almacenes de información y su crecimiento, cómo manejo el licenciamiento de mis aplicaciones heredadas, entre otras. Es importante que para llevar adelante una migración de forma exitosa, seguir algunos pasos básicos. Y aunque ya sabemos que cada caso es único y que hay lineamientos generales que podemos seguir en todos los casos. Primero, inicialmente, es indispensable realizar un análisis exhaustivo de mis cargas a migrar y sus interdependencias. Esto no es un trabajo que se puede hacer pues, de forma apresurada, vale la pena hacerlo detalladamente para evitar que durante la ejecución de la migración tengamos bloqueos derivados de especificaciones incompletas, cuellos de botella y ese tipo de cosas. Con este análisis podemos establecer cuál es la estrategia de migración más adecuada para migrar mis cargas, la cual dependerá, por supuesto, de la complejidad de mis aplicaciones, la ubicación de los datos, los requisitos de cumplimiento, las interdependencias, entre los puntos más relevantes. Con este panorama podemos definir si, por ejemplo, pues realizamos una migración conservando la infraestructura, pues lo más parecida a la posible, o si aprovechamos el proceso para refactorizar nuestras aplicaciones. Hay 7 estrategias de implementación de las que pues, no vamos a hablar exhaustivamente en este espacio, pero que son las que normalmente utilizamos y tomamos en consideración para llevar adelante esto, y que son realojar, refactorizar, redefinir mi plataforma, readquirir, reubicar, retirar o retener. Dependiendo de la migración que yo haya elegido, pues los plazos en el tiempo y la complejidad de nuestro plan de migración, pues se derivará de eso, ¿no? Segundo, antes de ponerme a migrar y a comenzar de una vez la migración, es importante diseñar un plan de migración donde debemos definir la secuencia de las actividades. En este punto, pues, vale la pena ser inteligente a la hora de priorizar las tareas fáciles de realizar, porque una secuencia y priorización bien pensadas pueden minimizar sustancialmente los riesgos de cumplimiento del plan. En este punto, además, se podría revisar el uso de los recursos de las aplicaciones. La idea de esto es disminuir el potencial de consumo y de esta forma quizás poder optimizar costos cuando llevemos nuestras cargas a la nube. Sin embargo, y aun cuando hayamos preparado un plan de migración, no es posible garantizar que no haya ningún riesgo, por lo que se recomienda que se haga una prueba y se asegure que las aplicaciones funcionan sin problemas en el entorno de nube. Este testing se ejecuta normalmente en ambientes similares, un ambiente mirror al ambiente productivo final. Y es donde nosotros nos permitimos detectar issues que no hayan sido considerados y remediarlos antes de migrar finalmente al ambiente productivo. Y por último, con todos estos hitos cubiertos, lo que hacemos es ejecutar la migración de los datos de las aplicaciones al ambiente productivo final. El segundo desafío que hemos encontrado es la estimación de costos. Todas las decisiones estratégicas de negocio se refieren en última instancia pues al dinero. Incluso si estamos hablando de agilidad e innovación y si ese es el objetivo final de mi negocio, el costo sigue siendo una preocupación. Nosotros hemos escuchado varias veces de parte de nuestros clientes, pues estoy contento con la migración a AWS y sus resultados, pero pues esto me costó o esto me está costando más caro de lo que había presupuestado, de lo que tenía pensado. En muchos casos, pues esta situación ocurre porque los líderes responsables de las migraciones están generalmente bajo mucha presión para poder migrar de manera rápida a la nube, así que son susceptibles a cometer errores u omisiones al planificar los costos. O en algunos casos es consecuencia de simplificar la planeación. Si bien la migración a la nube genera muchos ahorros, pues comparándolo con los modelos locales, no se debe, es un error asumir que los costos estarían optimizados a menos que hayamos hecho el trabajo de analizar correctamente la situación. Para realizar este análisis, la forma más recomendada es mediante un análisis de costo total de propiedad, o TCO, que este análisis nos ayudará básicamente a evaluar los costos de infra locales y generar una proyección realista de nuestros costos futuros hacia la nube.
Esto es en esencia un análisis comparativo del costo total de propiedad, es decir, costo de adquisición y operación de mi infra on-premise frente a lo que sería la infraestructura en la nube. Generar este análisis se puede generar para un entorno de infraestructura punta a punta o podemos generar un TCO para una carga específica. No es posible hacer esos dos ejercicios con esos alcances. Ahora, para obtener un TCO preciso para la nube, se deben capturar los precios de mis soluciones locales frente a las soluciones en la nube, así como los costos intangibles que están alrededor de este cálculo, ¿no? En la práctica, esto significa, primero, calcular el costo de su infraestructura de TI actual. Como segundo punto, estimar el costo total de la migración, incluyendo los costos de adopción de nube. Y tercero, tomar en consideración los adicionales como son costos indirectos, cuantificación de los beneficios intangibles en la nube. Para conocer el costo real de mi solución on-premise, es necesario calcular los costos directos e indirectos y estos costos deben incluir el hardware e infraestructura que incluyen los servidores físicos, todo lo que es suministros, repuestos, incluidos servidores, bases de datos, almacenamiento, etc. Tenemos otro punto que es el software. Debe calcular, pues, usted debería calcular el uso actual del software, incluido la cantidad de licencias, el costo de estas licencias, penalizaciones en el caso de que apliquen. El tema de los centros de datos, deberíamos evaluar cuánto cuesta la energía del centro de datos, alquileres, cuánto cuesta cumplir con los requisitos actuales de refrigeración, energía, etc. También deberíamos tomar en cuenta el personal. Debemos identificar pues todo el personal involucrado en la administración de los sistemas, de la red, la base de datos, incluso las personas de seguridad. Para los temas de mantenimiento debemos incluir el costo del servicio de operación y mantenimiento del sistema, incluyendo el costo de mantenimiento no solo interno, sino externo. Si tenemos recuperación antidesastres, debemos tomarlo en consideración. Si contamos con ese sistema, deberíamos saber cuánto cuesta mantenerlo y administrar. Todo lo que son actualizaciones también deberían ir incluidos. Es algo así como que cuánto costará actualizar el sistema si surge necesidad, la necesidad de revisar los sistemas por completo y pues todas las actividades asociadas a las actualizaciones de nuestras soluciones. Y en relación a la seguridad, es importante calcular el costo total de proteger el sistema actual. Esto va desde el costo de la seguridad física hasta los firewalls y los expertos de seguridad. El tema de seguridad pues no es solamente el tema de seguridad digital, sino también el tema de seguridad físico. Es importante mantener eso en mente. Una vez que yo ya tengo todos mis costos de mi solución on-premise, yo debo calcular el costo de operar en la nube y compararlo. Sin embargo, si vemos la tabla, nos damos cuenta que para el caso en la nube, muchas de las áreas de costo pues, están consideradas para la infraestructura local, no aplican para la nube. Normalmente los hiperescaladores de nube como AWS incluyen todos estos conceptos que hemos pues detallado en el cuadro, en el importe que nos cobrarán por cada instancia de servicio en la nube. Para facilitar estos cálculos, nosotros podemos recomendarles que se apoyen en herramientas especializadas en entornos específicos de nube. AWS tiene a su disposición y de forma gratuita calculadoras online de costo total de propiedad, TCO, que les permitirán obtener una estimación de ahorros de costos y que le proporcionarán un conjunto detallado de informes para que pueda realizar sus escenarios. Pero básicamente esto es el cálculo que debería hacerse. No obstante, adicionalmente a los costos fijos y los costos duros que vimos anteriormente, se deben tomar en cuenta unas consideraciones para el modelo de TCO y que corresponden a costos y beneficios indirectos por concepto de migración de las cargas. Primero, serían los costos asociados con la transformación de la organización.
que incluyen los costos de capacitación a los equipos existentes, cambios en infraestructura organizacional, procedimientos operativos, quizás el costo de adoptar prácticas DevOps, entre otros. Hay unos costos denominados residuales o ocultos que incluyen pérdidas debido pues, a instalaciones y hardware que están desocupados, licencias de software que no estamos utilizando, incluso penalizaciones que algunos proveedores incluyen dentro de sus contratos. También podemos incluir aquí los costos que implica ejecutar en ambientes duplicados cuando necesitamos un periodo de transición en la migración. Con frecuencia estos costos pues no se pueden evitar, pero es importante que usted los considere como parte del presupuesto holístico de su migración en la nube. Ahora, pues la migración no solo se trata de ahorros de costos puros y duros. Existen factores intangibles que debemos considerar y debemos contabilizar en el modelo de TCO. Estos beneficios sin duda son pues, las áreas más difíciles de cuantificar y serían la mitigación del riesgo, flexibilidad y escalabilidad que obtenemos al migrar a la nube, además del coste de oportunidad. Pues comparar el valor comercial, el costo de oportunidad que te da operar en la nube contra un modelo on-premise, pues es muy importante para comparar, es muy importante tanto como para comparar los costos directos. En la mayoría de los casos, las migraciones están apalancadas por una necesidad de evolucionar en mis objetivos de negocio, más que una mera decisión de costos. Y en este punto debemos estimar la pérdida de ingresos por no concretar los proyectos e iniciativas. Estimar el costo del retraso que supone el lanzamiento de nuevos productos y servicios es lo que deberíamos hacer para incluir en la parte de beneficios intangibles. Y es importante incluirlos porque realmente es uno de los grandes beneficios que ofrece la nube. El tercer desafío que tenemos es la seguridad. Okay. A pesar de la rápida y continua evolución de los servicios y las soluciones de seguridad y del fortalecimiento de los controles que ofrecen actualmente todos los hiperescaladores, la seguridad sigue siendo un factor de preocupación para todas las organizaciones. De acuerdo a unos datos suministrados por Cybersecurity Insiders en mayo de este año, nos muestran que un porcentaje muy alto de encuestados, un 96%, confirman que están pues al menos moderadamente preocupados por la seguridad. Estas métricas evidencian que aun cuando la adopción a la nube avanza rápidamente y muchas organizaciones se están montando en el bus de la migración, la nube se percibe aún como insegura. Sin embargo, pues esto no es así. En la actualidad, la mayoría de los proveedores de nube invierten de manera significativa en seguridad, porque de lo contrario, pues el negocio estaría en riesgo si no lo hacen. En el caso de AWS, la seguridad es una responsabilidad compartida entre usted y AWS. Cuando las organizaciones operan su infraestructura en data centers propios o de terceros, ellos son los responsables de la seguridad en todos los niveles, desde el ambiente físico hasta los datos introducidos en la aplicación. Sin embargo, cuando usted migra sus soluciones a la nube, está pasando a adoptar un modelo de responsabilidad compartida. En este caso, AWS se hace cargo de proteger todo lo que es la infraestructura subyacente de la nube y del cliente, usted el cliente se hace responsable por todo lo que coloque en la nube o conecte a ella. Es decir, usted el cliente es el responsable de la seguridad en la nube y el alcance de las tareas de configuración para la seguridad que usted debería realizar va a variar de acuerdo a los servicios que active y el grado de confidencialidad de sus datos. Sin embargo, hay unas características de seguridad como las credenciales, las cuentas de los usuarios, los protocolos de transmisiones y el registro de la actividad del usuario que deben ser configurados sin importar el servicio de AWS que esté utilizando. Ahora, AWS es responsable de la seguridad de la nube, lo que quiere decir que es el responsable de la infraestructura que ejecuta todos los servicios. Esta infraestructura está conformada por el hardware, el software, las redes y las instalaciones que ejecutan los servicios de la nube de AWS. Hay que tener en cuenta que además de proteger la infraestructura global,
AWS se hace cargo de las configuraciones de seguridad de sus productos, que son considerados como servicios administrados. Por ejemplo, Amazon Dynamo, RDS, Redshift, Workspace, entre otros servicios. Es importante entender que la migración, la mitigación de los riesgos de seguridad, pues es un ejercicio que debe hacerse y planearse desde el día 1. Normalmente las personas abandonan la seguridad hasta que tienen un tiempo montados en la nube, pero eso es un grave error. Nosotros hemos identificado que hay 4 premisas que podemos recomendarles y que pueden ser aplicadas para establecer tu estrategia de seguridad en la nube y es posible incorporarlas a sus planes de migración. Primero, la seguridad debería ser su primer paso. Siempre empiece con la seguridad. Implemente los controles adecuados y establezca un mecanismo de medición y monitoreo incluso antes de migrar sus datos de aplicación. Segundo, la seguridad podemos verla como un traje hecho a la medida. El panorama de la seguridad no es fácil, no es sencillo. Hay muchísimas herramientas y maneras de hacer las cosas. Pero evidentemente no todas las soluciones ni todos los servicios son adecuados para mis cargas. Debo utilizar los productos y las herramientas de seguridad que considero más apropiados y adaptarlos a la forma en que uso mi ambiente en la nube, pues los tipos de datos que almaceno, los requisitos de cumplimiento, entre otras cosas. Tercero, la seguridad necesita gente que la gestione. Es vital contar con un talento correcto para configurar con éxito un ambiente seguro en la nube de AWS. Si usted internamente no tiene los skills, pues esto se puede abordar mediante un socio de migración. Por cuarto, la seguridad no es una situación one time. Esta premisa es susceptible de no ser cumplida más de lo que nos pudiésemos imaginar. No es suficiente configurar un ambiente seguro y asumir que el trabajo ya está hecho. Es necesario que esa seguridad evolucione de forma constante de la misma forma que yo evoluciono mis cargas. La recomendación es que debemos crear procesos que exijan revisiones regulares de mi ambiente en la nube. Ahora, para poder operativizar esas premisas que pues, sugerimos anteriormente, es recomendable la confección de una estrategia de seguridad alineada a la estrategia de nube y basándome en servicios, prácticas, controles. ¿Okay? Para esto podemos considerar distintos frameworks y diferentes estándares. Estos recursos normalmente nos ayudan a establecer requisitos mínimos y deseables y ya están basados en experiencias y buenas prácticas. En el caso de AWS se desarrollaron 2 herramientas, que es la AWS Cloud Adoption Framework o CAF y el AWS Web Architecture Framework, que nos pueden ayudar a adaptar nuestros programas de seguridad. El CAF nos puede ayudar cuando estoy comenzando mi viaje hacia la nube, porque nos orienta con las estrategias en torno a las prácticas organizacionales y gobernanza. La idea es que nos va a ayudar a que nuestra estrategia de seguridad se vaya alineando con nuestros impulsores de negocio. En el caso del AWS Web Architecture Framework, nos puede ayudar a habilitar las mejores prácticas de seguridad a nivel de carga de trabajo y generalmente la hacemos cuando ya estamos en etapas más avanzadas de nuestro viaje a la nube. Una vez que yo defino mis prácticas y mis controles de seguridad, a partir de ellos voy a elegir qué servicios de seguridad voy a adoptar y en qué momento los voy a implementar. Nuestro cuarto desafío son la modernización de las aplicaciones. Nuestros clientes nos han dicho en varias oportunidades, quiero llevar mis aplicaciones críticas a la nube, pero no puedo hacerlo, pero no puedo ni quiero cambiar lo que tengo. En la mayoría de los casos, las organizaciones no quieren verse forzadas a cambiar las soluciones que han estado usando para dirigir su negocio. No solo porque no son compatibles con una plataforma específica. O sea, lo que ellos quieren en realidad es la capacidad de ejecutar sus aplicaciones actuales en un ambiente con el menor impacto posible.
Para algunas organizaciones, la modernización es quizás el punto con más desafíos técnicos dentro de los planes de migración. Y muchas veces se tiene la visión que se trata de transformar los procesos empresariales digitales a la primera o de transformar las aplicaciones on-premise y llevarla directamente a microservicios y alojarlos en una infraestructura elástica como la nube de AWS, por ejemplo. Pues no es necesariamente, se debe rediseñar por completo las aplicaciones. Rediseñar una aplicación con un enfoque avanzado como microservicios no siempre es posible por varias cuestiones. Puede ser por decisiones técnicas, de costos, de tiempo. De hecho, en algunos casos y de acuerdo a las características técnicas de la aplicación, podría no ser necesario rediseñar. Pero de acuerdo a los números que estamos viendo, definitivamente es la tendencia. Ahora, eh, ¿cómo sé hasta dónde debo modernizar mi cartera de aplicaciones y cómo lo hago? Pues como ya hemos dicho antes, no existe una estrategia talla única para modernizar las aplicaciones. Algunas organizaciones las implementan en fases y otras optan por una revisión completa. Todo dependerá de la cantidad de soluciones con que cuente su cartera de aplicaciones, la complejidad de cada una de ellas y la necesidad del negocio. Como ya mencionamos anteriormente, hay 7 estrategias de migración que podemos adoptar y la decisión va a depender de cuánto están preparadas mis aplicaciones en la nube, cuáles serían los costos y los tiempos que debemos manejar. La estrategia se debe definir por cada una de las aplicaciones que se tenga. No todas las aplicaciones necesitan el mismo tratamiento y puedo utilizar varias estrategias dentro de mi cartera de soluciones. Así que para optimizar la rentabilidad de mi estrategia, lo que nosotros recomendamos es que primero determinemos inicialmente qué aplicaciones requieren una transformación o un cambio de diseño, qué aplicaciones necesitan modernizarse solo parcialmente y qué aplicaciones se pueden elevar y desplazar directamente a la nube. Para, para responder estas preguntas, es necesario generar un análisis exhaustivo de nuestras aplicaciones, donde deberíamos considerar y alinear al menos estos 3 aspectos críticos. Primero, debemos identificar las barreras técnicas. Antes de encarar un proceso de migración es sumamente importante identificar las complejidades técnicas que me supone migrar cada una de mis aplicaciones. Para esto, es fundamental que ejecutemos un análisis inicial donde debemos tomar en cuenta el tamaño, la criticidad y sobre todo el grado de personalización de las aplicaciones que vamos a subir a la nube. No evaluar completamente la carga de trabajo es un error bastante común y que nos da como resultado especificaciones incompletas de los requisitos de migración. Adicionalmente, otro error que conseguimos, que es derivado de un análisis pues, no exhaustivo, es el descubrimiento de cuellos de botella de dependencia durante la ejecución de la migración. Esto puede provocar un orden incorrecto en los planes de migración, puede traerme problemas de rendimiento de la red, retrasos en cascada, ese tipo de situaciones que al final se traducen en aumento de alcance y tiempos de costos. Y segundo, no olvidarse de los datos. Si bien gran parte del foco de la migración está puesta en las aplicaciones, no debemos olvidarnos de los datos. La decisión acerca de qué hacer con ellos puede tener un importante impacto en la latencia y el rendimiento general del sistema. Es siempre mejor considerar en este punto al inicio del proceso. Debemos evaluar el tamaño de las bases de datos que queremos migrar, qué tipo de instancias serían las más adecuadas, por supuesto dependiendo de lo que estemos necesitando. Y adicionalmente, pero no menos importante, qué ancho de banda debemos tener para hacer esta migración. Este último punto puede afectar sustancialmente nuestro plan si estimamos tiempos demasiado optimistas sin considerar objetivamente el ancho de banda que tenemos. Por último, calcular el esfuerzo. La modernización de las aplicaciones no solo es una decisión técnica, sino también que requiere financiamiento. Por lo tanto, es importante establecer un roadmap aterrizado tomando en cuenta el esfuerzo que cada una de ellas requiere.
Debemos preguntarnos si tenemos en nuestro equipo los skills y la capacidad suficiente para operativizar estas modernizaciones con efectividad. Este análisis de requerimiento versus capacidad nos va a permitir alinear las necesidades más inmediatas y prioritarias con el talento que tenemos, o nos dirá si es necesario incorporar nuevos skills a los equipos. Pues esto antes de emprender la migración. Muchos clientes se lanzan a migrar sin tener total claridad de lo que implica el ajuste de sus aplicaciones en términos de esfuerzo y lo costoso que puede volverse si no tenemos un equipo adecuado. Esto es lo que nos lleva a nuestro próximo desafío, que son los equipos correctos. Hay varias preguntas que normalmente nuestros clientes se hacen en relación a este punto o en algunos casos no se hacen en absoluto, pero que es importante responderlas antes de encarar una migración. Por ejemplo, ¿debo encarar este proyecto con mi equipo interno o a través de un proveedor? ¿Hasta dónde le delego la responsabilidad al proveedor? ¿Debo tener participación en la migración? ¿Pero qué debo hacer? ¿Tengo internamente los skills técnicos necesarios para llevar adelante estas actividades? Y más aún, mis equipos están preparados para asumir un enfoque de trabajo distinto que representa trabajar en la nube, como por ejemplo DevOps. Todas estas preguntas deben ser analizadas antes de emprender una migración. Usualmente lo recomendado es que elijamos un partner que tenga la experiencia y las capacidades demostradas para poder acompañarnos antes, durante y después de un plan de migración. Sin embargo, muchos líderes seleccionan un socio de migración en función de su familiaridad, de sus precios bajos, en lugar de la experiencia. Otros intentan ahorrar costos de asociación entregando el proyecto de migración a un equipo interno, incluso si no están preparados para ello. En nuestra experiencia, ambas opciones a menudo conducen a errores y reprocesos, lo que aumenta nuestros costos a largo plazo. Para este aspecto, hay dos escenarios comunes para abordar la migración. Cuando encaramos la migración con un equipo interno, uno de nuestros grandes riesgos es que probablemente durante la ejecución del plan se produzcan situaciones que no estaban previstas. Por ejemplo, issues técnicos con el aprovisionamiento de los servicios, incompatibilidad de software, etc. En estos casos, un equipo experimentado hará que los procesos de migración concluyan con éxito, ya que su experiencia y la capacitación que tienen será mucho más probable que encuentren una solución para cada caso en un tiempo sustancialmente menor al que llevaría un equipo sin el expertise adecuado. Por esta razón, es vital tener en cuenta cuál es el nivel de conocimiento y experiencia que tienen mis equipos y esto me permitirá tomar una decisión correcta sobre cuál es el esquema que mejor funciona para mí y cuál tiene el menor riesgo asociado. Otro punto importante para mencionar que en nuestra experiencia es que los equipos al interior de las organizaciones, una vez cerradas las primeras etapas de migración, requieren un periodo de aprendizaje. Cuando migramos a la nube se nos abre una serie de características nuevas, funciones y herramientas que vamos a tener que aprender a utilizar. Todo esto supone una curva de aprendizaje que puede ser menor o mayor según el tipo de usuario, organización y las herramientas y servicios que usemos. Por esta razón, pues en muchos casos algunas organizaciones que no tienen mucha experiencia pueden llegar a sentirse frustradas por el esfuerzo adicional que supone que deben hacer sus equipos para comprender y usar efectivamente estas nuevas herramientas. En el caso que decidamos tener un partner, es importante que no nos obsesionemos con el costo que supone un proveedor. Es recomendable considerar cuidadosamente el respaldo que se va a obtener en términos de innovación, transformación, ingeniería, entendiendo el costo-beneficio que esto supone. La probabilidad de que su plan de migración pueda cumplirse dentro de los tiempos estimados o por lo menos con desviaciones aceptables es mucho mayor cuando se trabaja con un partner con experiencia acreditada en migración, más que en comparación que un equipo interno que posiblemente va a tener que aprender sobre la marcha algunos aspectos. Para la mayoría de las organizaciones esta es la forma más óptima de avanzar, pero hay un punto que es crítico de entender y es el alcance de las propuestas de los potenciales partners. Un entendimiento claro de qué es lo que se ofrece lo ayudará a encontrar los servicios, lo va a ayudar a contratar los servicios de manera correcta, bien dimensionados y con las capacidades precisas que usted va a necesitar.
La decisión pues depende de coherencia, aplicabilidad y el despliegue tecnológico que el socio de migración le ofrezca. Independientemente de cuál de los dos escenarios usted elija, abordarlo internamente o aliarse con un socio de migración, lo importante en este caso es que ejecute esta migración con un equipo que tenga los skills técnicos necesarios para llevar adelante este proyecto en tiempo y forma. De esta manera, podrá prevenir incurrir en costos adicionales que no ha estimado. Por último, ya estoy en la nube y ahora, ¿qué hago? Pues ya terminé de migrar mis cargas y mis aplicaciones y configuré mis servicios de forma óptima. Ahora, ¿qué viene? Muchas veces las empresas solo ven como un desafío ejecutar una migración y no toman en consideración qué pasa después de que mis soluciones estén en la nube o subestiman la necesidad de tener una estrategia post-implementación. Como conversamos al inicio, es necesario abarcar dos horizontes. Uno a corto plazo, que incluye mis decisiones en torno a tecnologías, capacidades, y el segundo es una visión con horizonte a largo término, en la que cualquier desarrollo que yo haga o cualquier tecnología que incorpore debe ir con mentalidad de nube. En relación a este último punto, podemos decir que la infraestructura está viva y que debemos pensarlo como un modelo escalable, por lo que es muy importante mantenerla monitoreada y administrada de una forma continua y hacer revisiones periódicas para garantizar que se mantenga acorde y responda a las necesidades de mi negocio. Así que, pues para que un proyecto de migración a la nube sea verdaderamente pues, un éxito, las organizaciones deben asegurarse de que estamos implementando una solución que incrementa la innovación continuamente. Y parte de ese aseguramiento es el establecimiento de un mecanismo para mantener mi infraestructura vigente durante todo el ciclo de vida. En este sentido, y para responder a esta necesidad, pues podemos hablar de los dos escenarios más comunes en los que se mueven nuestros clientes. Primero es asumir la administración de forma interna de mis servicios. Inicialmente puede parecer la decisión más evidente para ahorrar dinero, pero a medida que las empresas crecen y las tecnologías evolucionan, es muy posible que nuestra infraestructura se complejice. Y seguir administrando, rediseñando e integrando infraestructuras cada vez más complejas puede generar desafíos para los que nosotros no estamos preparados y que definitivamente pueden traducirse en costos no estimados. De hecho, esta es la principal razón por la cual muchas organizaciones consideran utilizar servicios administrados por terceros. Sin embargo, hay organizaciones con experiencia en la nube y suficiente capacidad que podrían encarar en este modelo. En el caso de que este sea su escenario, es importante asegurarse de contar con la experiencia interna de los ingenieros certificados que sean capaces de implementar estas buenas estrategias y mantenerse al día con las actualizaciones y las características que la nube de AWS entrega periódicamente. El segundo escenario es servicios administrados por usuarios. Este esquema es normalmente el más recomendado porque ayuda a las compañías a mantenerse actualizadas con los lanzamientos continuos y también libera a los equipos internos de la carga de gestionar la infraestructura de manera diaria, permitiéndoles centrarse en la innovación y en las necesidades del negocio y de las aplicaciones. En resumen, es vital tener claridad que una migración a la nube no termina cuando yo migro mis cargas, sino es un ejercicio continuo y de optimización y que debo analizar muy bien qué pasos debo dar y cuál es la dirección correcta para mi organización. Después de esto, ya pues terminamos todo lo que son los desafíos y el contenido que teníamos pensado. Yo quisiera agradecerles la invitación y quería invitarlos a todos ustedes a que sigan viendo el contenido del Summit. Muchísimas gracias. Hasta luego.